Buenas tardes, me presento, soy la estudiante Gloria Chiriguaya y hoy yo les voy a explicar acerca de los procedimientos penales en Ecuador, lo cual voy a contestar una serie de preguntas. ¿Cuántos y cuáles son los procedimientos penales en Ecuador? Pues son 7. Tenemos el ordinario, ya, lo cual decimos que es el único procedimiento donde intervienen 4 jueces. Tenemos el procedimiento de juicio directo, ya, tenemos el procedimiento abreviado, tenemos el procedimiento para el ejercicio privado, tenemos también las contraversiones de tránsito, las contraversiones penales, las contraversiones de violencia contra la mujer. Ya tenemos otra pregunta que es, ¿qué delitos se juzgan mediante el procedimiento penal ordinario? Se juzgan mediante el procedimiento pues, penal ordinario todos aquellos delitos para los cuales la ley no establece un procedimiento especial. ¿Ya? La otra pregunta es, ¿cuáles son las fases del procedimiento penal ordinario? Ya tiene dos fases, la preprocesal y el procesal, lo cual la fase preprocesal es la etapa pues, de la investigación previa. Y la fase procesal pues se subdivide en las etapas, ¿ya? Como primera etapa tenemos la instrucción fiscal, ¿ya? Tenemos también la etapa de la evolución y preparatorias de juicio. Tenemos la etapa del juicio, ¿ya? Ahora voy a explicar acerca de un tema también importante, que es de la investigación previa. ¿En qué consistía el procedimiento de la investigación en la época medieval? Y ponga ejemplos, ¿ya? Decimos que ese procedimiento consistía en un método de investigación pues utilizado para averiguar pues la comisión de un supuesto delito. Durante esta época, ya las autoridades realizaban averiguaciones, pues recopilaban testimonio o buscaban pruebas dentro de ese procedimiento, pues era muy común el uso de la tortura, ya como un medio para obtener la confesión del acusado, ya que se consideraba la forma más segura de llegar a la verdad. Ya como ejemplo, tenemos lo que es la ordalia del fuego, donde el acusado debía sostener un hierro candente o caminar sobre las brasas. Si sanaba rápidamente, se consideraba inocente. ¿Ya? También otro ejemplo es la ordalia del agua fría, donde el acusado era lanzado a un río, ¿ya? Donde se decía que si flotaba, se interpretaba como culpable. Y si se hundía, pues se interpretaba como inocente. Otro ejemplo es la ordalia del combate, donde dos partes combatían y se creía que Dios daría la victoria pues, a quien tuviera la razón o fuera inocente. Ahora les voy a explicar cuál es la finalidad de la investigación previa. Para eso nos basamos en el artículo del COIC, el 580, donde nos indica las finalidades, lo cual se dice que en la fase de investigación previa se reunirán los elementos de convicción, de cargo o de descargo que permitan a la o el fiscal decidir si formula o no imputación de hacerlo, posibilitará al investigado preparar su defensa. Esto quiere decir que tiene única finalidad, es la obtención de elementos de convicción que le permita al fiscal formular o no formular cargo, iniciar o no una instrucción fiscal. Otra pregunta es, ¿qué motiva la iniciación de una investigación previa? Pues es el conocimiento de que se ha cometido un delito de ejercicio público de la acción penal. La otra pregunta es, ¿cuáles son las formas mediante las cuales un fiscal puede conocer que se ha cometido una infracción penal? Para eso también nos basamos en el artículo del COI 581. Primero tenemos la denuncia, ¿ya? El segundo tenemos el informe de supervisión. Y la tercera forma es la providencia judicial, en lo cual, o sea, los autos y sentencias emitidos por las o los jueces o tribunales.
Ya, la otra pregunta es, ¿qué diligencias investigativas puede y qué diligencias no puede delegar el fiscal? Ya, en el artículo 444, numeral 4, ya indican que el fiscal puede disponer al personal del sistema especializado integral de investigación, medicina legal y ciencia forense, o al personal, a la policía, ya las prácticas de diligencias tenientes al esclarecimiento del hecho. O sea, ellos pueden hacer, el, el fiscal puede delegar que todos ellos puedan realizar el peritaje, la entrevista, testimonio, el levantamiento de evidencia. La única diligencia que no puede delegar es la versión del sospechoso. ¿Ya? Tenemos otra pregunta, es en qué casos se requiere autorización judicial para realizar un allanamiento y en qué casos no se requiere la autorización judicial. Para eso nos basamos en el COI, en el artículo 480, donde decimos que qué se necesita una orden judicial. ¿Para qué caso? Para el numeral 1 y para el numeral 5 de ese artículo. El numeral 1, pues cuando se trate de detener a una persona contra la que se ha dictado una orden de detención con fines investigativos. ¿Ya? Y el numeral 5, pues cuando se trate de recaudar la cosa sustraída o reclamada o los objetos que constituyan elementos probatorios o estén pues vinculados al hecho de que se investiga. Ahora, ¿en qué casos? En ese mismo artículo nos da en qué casos no se necesita una orden judicial. Ya tenemos el numeral 2, el 3, el 4, el 6. El 2, pues cuando la policía esté en persecución ininterrumpida de una persona que ha cometido un delito flagrante. Ahí no se necesita una orden judicial. El 3 también cuando se trate de impedir la consumación de una infracción que se esté realizando o pues socorrer a sus víctimas. El 4, el numeral 4, cuando se trate de socorrer a las víctimas de un accidente del que puede correr peligro la vida de las personas. Y la 6, en los casos de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar. Otra pregunta que tenemos, ¿ya? Es en qué delitos cometería quien difunde la información producida dentro de una investigación previa. Ya cometería el delito que está en el COIT, en el artículo 180, donde nos indica la difusión de información de circulación restringida, ¿ya? Lo cual indica que toda información obtenida dentro de la investigación previa no se puede difundir. La persona pues que lo haga será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Y la otra pregunta es, ¿existe alguna base legal para exigir como sujetos procesal y que nos confiera copias de las actuaciones dentro de la investigación previa? Sí, sí existe una base legal. El artículo 282, ¿ya? Del Código Orgánico de la Función Judicial, numeral 3, donde indica que se va a facilitar copias electrónicas o físicas, certificado de lo actuado, ¿ya? No se requerirá una orden motivada de la o el juzgador, inclusive en fases de investigación previa. Y la otra pregunta que tenemos es, ¿cuáles son los plazos de duración de una investigación previa? Por ejemplo, tenemos el máximo 1 año si el delito que se investiga tiene una pena de hasta 5 años. Máximo 2 años si el delito que se investiga tiene una pena de más de 5 años. El otro es cuando no se va a poder archivar. ¿Cómo? Ya, en casos de desaparición forzada, hasta que no se encuentre el elemento de convicción, no se va a poder archivar. Ojo con eso. Ya, y la otra pregunta es, ¿quién es el órgano facultado para archivar una investigación previa? Pues el fiscal solicita el archivo, el juez lo autoriza. ¿Ya? ¿En qué casos el fiscal debe solicitar el archivo de una investigación previa? Tenemos por ejemplo, excedido los plazos señalados para la investigación, no se ha obtenido elementos suficientes para formular cargos,
Tenemos también el hecho investigativo no constituye delito. Y tres, pues si existe algún obstáculo legal insubsanable para el inicio del procedimiento. ¿Ya? Estos son los casos donde el fiscal debe solicitar el archivo de una investigación previa. Ya, la otra sería, otra pregunta que es uno de los obstáculos legales insubsanables que llevaría al fiscal a solicitar el archivo de la investigación previa es la extinción del ejercicio de la acción penal. Explique en qué casos se extingue el ejercicio de la acción penal. Ya, para eso, para contestar la pregunta nos basamos en el COI, en el artículo 416, donde nos explica la extinción del ejercicio de la acción penal. ¿Ya? El ejercicio de la acción penal se extinguirá por, primero, la amnistía. Segundo, la remisión o renuncia libre y voluntaria a la víctima. La tercera, una vez que se cumpla de manera íntegra con los mecanismos alternativos de solución de conflictos al proceso penal. Y cuarto, por más común, pues la muerte de la persona procesada. Y quinto, la prescripción. Estas serían las preguntas. Muchas gracias. Eso es mi intervención.